materia se subdivide la teología? A ver. Tres. A ver, Natural, sistemática. Uno nomás, pero una cada una. Natural. Natural. No, pues, una cada una. A ver. Va a salir allá Bíblica. Bíblica. Sistemática. Natural. Natural. Ya, ahora, alguien que me dé el concepto de cuál es la teología natural. A ver. De eso se trata, ¿no? De recordar algo. A ver. ¿Quién me da un concepto de lo que es la teología natural? Dios se revela en la naturaleza. Listo. ¿Y la teología sistemática? En la fusión. No, en base a la razonada. Sistematizado de Dios. No, la sierva redondeó. La sierva redondeó una sola palabra, fusión. Tiene que ver con investigación, con área científica, todo, para sacar su propio argumento, ¿no? Razonamiento y Perfecto, perfecto. Ahora, algo muy importante que quiero que ustedes vean en su Biblia. En la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en su capítulo 3 y el verso 6. Segunda carta que Pablo escribe a los Corintios en su capítulo 3 y el verso 6. Cuando todos lo encuentren, solo quisiera que alguien por favor le dé lectura al versículo 6. Amén. Por favor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Perfecto. ¿Todos escucharon o todos dieron lectura en su Biblia? ¿Por qué quiero yo decir esto, hermanos? ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando acaba de escuchar o leer en su propia Biblia acerca del versículo que leímos? ¿Qué se pasa por nuestra mente? Que las cosas de Dios dan vida. Perfecto. Aquí es donde al inicio de mi intervención, cuando el día 7 se comenzaron las clases, yo les decía en mi propio testimonio que yo dudaba acerca de si estudio o no estudio. Porque ahí lo que hubo en muchas personas, tristemente, es una mala interpretación cuando dijeron que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces se reunían los siervos a estudiar letra, lógicamente, y ellos dijeron: eso te mata, eso prácticamente te quita la espiritualidad y no eres nada. Pero al leer el versículo, analizarlo bien, hay una muy clara observación en el texto, aún sin haber analizado el contexto, pero solo ese texto tiene una afirmación perfecta, que el apóstol Pablo se está refiriendo es a la ley de Moisés, es la que mata y destruía en ese entonces, pero el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que vivifica, ¿no? Entonces, si alguna vez a ustedes le preguntan por qué estudias, no estudies, no pases tu tiempo, mejor métete a orar y ayunar, todo eso hacemos nosotros, ayunamos, oramos, buscamos de Dios, pero necesitamos también tener una respuesta muy clara en cuanto a por qué estudiamos, ¿no? Y sencillamente estamos prácticamente llenando nuestros conocimientos, y hemos en estas 2 semanas prácticamente consecutivas que hemos tenido clases ya normales, hemos aprendido y ya retenido muchas cosas muy importantes que nos sirven a nosotros, tales como predicadores, consejeros, para hacer cualquier actividad, como dijo el apóstol Pablo hablando a los siervos de Dios, preparado para toda buena obra del Señor. ¿Sí, mi santo? ¿Estamos claros? ¿Dónde queda ese versículo entonces? Segunda de Corintios 3:6. Bueno, vamos a sostener siempre ese versículo, que es prácticamente nuestra formalidad en la palabra. Antes de ingresar en esta parte importante, yo hoy día tengo que tomarles, bueno, no tomarles, sino revisar un deber que les envíe de esta materia, creo, ¿no? Sí les envío, ¿no? Pero quiero argumentar algo más en cuanto al conocimiento de lo que es las calificaciones. Nosotros vamos a tener muy en cuenta lo que son las asistencias. Esto es muy importante, la asistencia. ¿Por qué es importante la asistencia? En nuestras reuniones, acordémonos que cuando interactuamos, aprendemos. Yo aprendo de ustedes, porque ustedes investigan cosas
que quizá a mí me falta y eso me sirve a mí y le sirve a su compañero, digo compañero ahora porque estamos estudiando acá, que su propio hermano también, le sirve cuando usted sale a dar una charla, un discurso de lo que ha estado investigando. Y esto hace que se fortalezca también toda su investigación que ha hecho y tome valor, y lo que quizá no pudo retenerlo en lo que estuvo estudiando, al menos se queda porque escuchó. Una de las partes importantes que el ser humano tiene en cuanto a la retentiva es escuchar. En cierta ocasión yo me acuerdo que tuve un profesor muy anciano, él oscilaba entre unos 70 años de edad, cuando yo cursaba el primer año del seminario bíblico, y cuando él hablaba, yo solamente escribía, y él me decía, atienda la clase, pero yo en mi estado erróneo, yo solo quería anotar, entonces él se molestó conmigo, y me golpeó el pupitre, y me dijo, oiga estudiante, más importante es escuchar, porque mientras usted escribe una palabra, yo ya he pronunciado más de 20. Así me dijo él. Y dijo lo siguiente, usted para aprender necesita más escuchar que escribir, porque mientras escribe se habrán pasado muchas palabras. Entonces es importante que nosotros pongamos siempre atención, por eso les pido en el amor de Dios que necesitamos que usted asista a cada clase. Solo se podrá recibir y aceptar una justificación que realmente sea propia y que merece o mereció haber estado usted ahí presente, porque no se pudo hacer más para decir, bueno, está bien. Y tampoco quiere decir, bueno, no pude asistir y por eso no he traído mi deber, por eso no he presentado mi deber. Realmente necesitamos esforzarnos, y si no pude asistir porque realmente la situación fue completamente inaccesible, no podía, yo prácticamente no podía ni siquiera dejar de reemplazo a nadie, tenía que estar ahí, entonces al menos investigo de qué se trató y converso con los hermanos de qué se habló y me pongo al día en mi deber. Si hay faltas que no han sido justificadas, usted puede tener una muy buena calificación en cuanto a la presentación de sus deberes, actuación en clase, pero lo que es falta le puede ir restando puntos. Entonces es importante que saquemos todo tiempo para estudiar. Amén. Listo. Ahora quisiera ver sus deberes. Sí, trajeron sus deberes, ¿no? ¿Cuáles eran los deberes que presentamos, que teníamos que presentar hoy día? De eso hay dos, de Calvino y de los argumentos. Perfecto. A ver, El ADN es antropología. quiero que me escuchen antes de recibir sus hojitas, no, quiero que me escuchen esto. Si algún hermano tiene una respuesta, le suplico que por favor levante su mano, hable, pero en breve, un poquito, para darle la oportunidad de que su otro compañero también pueda exponer algo más de lo que ha investigado acerca del señor Juan Calvino. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿de quién levanta su mano para hablarme algo de Calvino? Amén. Tenga la bondad, venga para acá, mi santo. Póngase aquí de pie y explíquenos que sea en un minutito. Un pedacito para darle la participación. Bueno, lo que yo investigué es que Juan Calvino, según lo que narraba, era un teólogo, también era escritor, también era pastor, también era un revolucionario, escritor, y también era ¿cómo que es la palabrita? Profesor. Bueno, se dedicaba a algunas cosas y siempre tratando de defender la otra. Gracias, muchas Le gracias. toca a la hermana Doris. A ver. Listo. ¿Algún otro hermano que por favor levante su mano? A ver, hermano Junior. Ya un ratito. Venga, por favor, hermano Jesús Samuel. Tenga la bondad. Aquí, por favor. Buenas, Dios bendiga. Respecto de Juan Calvino, la biografía no de él, dice que él a los 14 años era un excelente estudiante. Fue a estudiar a unas universidades que su padre las envió, y aparte de eso, también dice la biografía de él que él estudió Derecho, porque el padre lo deseaba así.
la biografía de él, él conoció a una persona que fue muy importante para la extensibilidad de que el Evangelio sea conocido, que su apellido que se conoce, ¿no? Que se llama Fere. Listo, gracias, mis hermanos. A ver, hermano, yo, tenga la bondad, por favor. Amén. Bueno, lo que yo descubrí, lo que investigué de Juan Calvino es que fue un hombre protestante, el cual aproximadamente en el año de 1534, en los estudios del cual él tuvo del catolicismo, por motivo de estudios, él tuvo que emigrar a un país llamado Suiza, exactamente en Basilea. En ese país que él estuvo, él estudió lo que es la teología cristiana, el cual él lo llevó a escribir un libro, el cual se llamó las instituciones de religiones cristianas. Ese libro cogió tanto apogeo que lo llevó incluso a él, o sea, la fama lo llevó a emigrar a Ginebra. En Ginebra es que se crea todo en cuanto a lo que él pudo haber hecho protestante y comenzó a difundir lo que es la palabra de Dios. Pero igual aún así, cuando los gobernantes de ese país se dieron cuenta la revolución que estaba causando Juan Calvino, lo obligan ellos mismos a que abandone el país. Eso fue en el año 1538. Lo obliga a que él abandone el país. Pero después de unos pocos años, la misma gente el cual él había formado para que estén en lo que es los protestantes, se llamaban en ese tiempo, para que estén ahí, la misma gente que él creó, lo vuelven a llamar para que sea esta vez su guía espiritual y puedan lograr ser pastor de ellos. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien levantó su mano, por favor? Hermana Jacqueline, por favor. Bueno, yo voy a decir algo. Acá, por favor. Venga la bondad. El mundo entero quiere verla. No voy a decir algo pequeñito porque como Sí, no, todos se trata de algo tienen pequeñito, derecho a decir. Bueno, aquí me llamó la atención que dice que él compuso himnos y también escribió algo así como catecismo, pero reformante, o sea, en lo que él estaba, pues, porque él era protestante, pues, ¿no? Y tuvo, como dijo el hermano Jordi, en ese libro, él nunca pensó que ese libro iba a tener tanta, sí, o sea que, wow, iba a ser algo así impactante, que bueno, lo votaron a él y a su amigo Cox, el otro con que le dijeron que se vayan del país, que se vayan. Y bueno, y los mismos que ya después leyeron el libro y se dieron cuenta cómo era la cuestión, entonces ahí es donde él vio, como quien dice, que todo lo que él había hecho, o sea, había tenido un fruto, pues, ¿no? Y nada. Amén. Bueno, Gracias. un poquito más para los demás. Interesante. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Bueno, aquí me impactó también lo que dijo la hermana de lo que hizo los himnos y era del catecismo, ¿no? Él inauguró también una academia, y fue rector de esa academia. Y eso es lo que a mí también me impactó un poquito de lo que pude investigar. Listo. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene? A ver, yo soy, por favor, tenga la bondad. De aquí está Roger, por favor. Hermano, yo soy, por favor, un poquito más para darle. Bueno, a mí lo que me impactó fue que era una persona que defendía muy bien lo que era la Sagrada Escritura, porque según lo que yo leí, él decía que quería hacer la cena del Señor cada semana. Y había un grupo de personas que se llamaba Pilier Berlier, que tenía consigo personas y que había deshonrado su integridad y querían cenar la cena del Señor. Entonces, como él bien cuidaba lo que era la Sagrada Escritura y la cena del Señor, dice que fueron expulsados. En el momento que fueron expulsados, dice que con ese grupo de amigos tomaron represalia y querían ingresar a la fuerza y cenar. Entonces separó lo que es Juan Calvino y comenzó a decir una frase, dice: pueden quebrar mis brazos, pueden quebrar todo, pero nunca me van a deshonrar lo que es la Sagrada Escritura del Señor. Listo. O sea, eso es lo que me impactó. Gracias. A ver, señor Germán, tenga la bondad, por favor.
Bueno, creo que todos han hablado un poco de Juan Calvino, pero yo voy a hablar algo más, porque claro, que no han hablado. Bueno, Juan Calvino es uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, y él fue bautizado con el nombre Jehan, no sé si se pronuncia, Jehan Calvin. Jehan Calvin. Ya que llevándolo al idioma latino se pronuncia Calvino. Él en uno de sus, antes de morir, él hace un testamento, y me impacta que en el testamento dice que él vivió y se propone a morir por la fe que él cree que en Dios, la libertad que le dio Cristo Jesús y la salvación que él le dio. Y también la conversión de él fue por medio de un discurso que él escuchaba de un cop que daba un discurso sobre teología. Entonces él al escuchar ese discurso que estaban dando, entonces ahí fue la conversión de él. Gracias, Lisandro. Interesante, muy interesante. Por esta razón, el escritor de estos folletos de estudio, ahora entendemos por qué lo pone a Juan Calvino, ¿no? Lo pone como una referencia, porque prácticamente este hombre, en la cual ustedes ya han pequeños fragmentos han dado de él, su genealogía, su testimonio, la fe en la cual él está fundado, prácticamente hace que cualquier libro que un hombre escriba y tenga como base principal las Sagradas Escrituras, se lo podía haber tomado a este hombre, a Juan Calvino, como una referencia a aquella tesis afirmativa, ¿no? Mire, cuando el ser humano se somete a servir a Jesús y cuando conoce a Jesús verdaderamente, quién es Jesús, se pueden repetir frases como las que dijo él, ¿no? Que se pueden dañar sus extremidades. Y una que yo recuerdo también de Martín Lutero, que fue en el siglo XV también, que son contemporáneos con el siglo XV. Dijo Martín Lutero que la gente lo amenazaba que le tenía que cortar su cuello por haber hecho las protestas de las 95 tesis en la catedral. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente le decía a este hombre que huya, tienes que huir, huye, porque te quieren cortar la cabeza. Entonces Martín Lutero dijo, si yo tuviera 1000 cabezas, las 1000 las daría por la causa de Cristo. O sea, se interesó en Cristo y no le importó así tenga que morir. Amén. Entonces, aquí estamos, ¿qué cosas? Reforzando nuestros estudios, la confianza, la fe. Si esos hombres hace 500 años tuvieron una fe extraordinaria en Cristo Jesús, entonces prácticamente hoy en la actualidad, este siglo XXI en el cual nosotros comenzamos a caminar en la obra del Señor, hace que también podamos sostenernos firmes en el Señor. Y no sé si a alguno de nosotros nos salga una frase innata, propia nuestra, no sé, ya ellos dijeron su frase que ahora es célebre, pero quizá alguien se invente una innata también, ¿verdad? Una propia que no sé cuál sea, por la causa de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a tocar este libro. En la parte que ustedes leyeron, amados, y vieron sus prácticamente la investigación que hicieron, realmente no forma parte de la calificación, ¿verdad? ¿Por qué no forma parte de una calificación? El objetivo principal mío era que ustedes refuercen y conozcan al menos quién era este hombre en la cual el escritor de la materia que estamos viendo lo pone como referencia, ¿sí? Entonces vamos en este momento nosotros a la página 12 del libro de la doctrina de Dios. Página 12. En la página 12 tenemos una división mayor número 3. Arriba, ¿sí o no? Dice la naturaleza de Dios.
Aquí vamos a ver un poquito acerca de su naturaleza. El acercamiento, dice, al estudio de la naturaleza de Dios debe ser humilde y reverente. Aquí hay una pregunta. ¿Quién puede definir la naturaleza y la esencia de Dios infinito? No solo son sus caminos, dice, inescrutable, según el libro de Romanos, capítulo 11, verso 33, su naturaleza y ser sobrepasa nuestra comprensión. Sin embargo, Dios no ha revelado nos ha revelado lo necesario de su naturaleza esencial para poder servirle y adorarle. Esta parte quiero hacer una pequeña pausa. ¿Se acuerdan ustedes que hay una cita bíblica que yo les di, que la sostengan siempre, que está, les voy a decir dónde, en qué libro? Eso. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio 29:29 dice la Escritura que las cosas secretas les pertenecen a Dios y las revela a nosotros? Aquí justamente están las reveladas. Las reveladas son todo lo que usted puede ver en la Biblia que realmente nos sirven, porque en ellas nos sirven para conocer a Dios, para amar a Dios, nos sirve inclusive como reglamento para seguir en este camino, en la cual nos instruye cómo debemos portarnos delante de nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros vecinos, todo. Hay una instrucción tremenda y yo digo, ¿para qué pedir más si muchas veces no hemos podido cumplir lo que está escrito? ¿Y qué salgo con tratar de investigar mucho más si la base principal que me sirve como salvación todavía no la puedo poner en práctica? Entonces todo lo que está revelado, es decir, escrito, pertenece a la sociedad humana. Y hay cosas secretas que le corresponden a Dios. ¿Estamos claros, Luisa? Hay cosas muy secretas que les corresponden a nuestro Padre Celestial. Ahora, miremos un ratito en el libro de la Primera de Reyes, creo que no, está ahí, 8:27. Primera de Reyes 8:27. Si lo encuentran, sigan su paso. ¿Cómo dice ahí? Por favor. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Amén. Eso yo creo que es cuando Salomón estaba erigiendo el templo, ¿no? Cuando él erigía el templo, levantaba el templo. Aquí al final de la cita bíblica hay otra pregunta. Dice, ¿cómo puede una oración o un párrafo de las palabras humanas definir su ser? Dice, la siguiente es una definición teológica que sirve tan bien como cualquier otra. Dios es un espíritu infinito, eterno e invariable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, verdad. Amén. Ahora saltemos un poquito, quiero que saltemos un poquito a lo que es Dios es espíritu. El aspecto, dice aspecto positivo, afirmación de las Escrituras. Las declaraciones de que Dios es espíritu significa que no puede ser limitado en un cuerpo físico, ni dimensiones de espacio y tiempo. Él es invisible, eterno Dios. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, según lo que muestra el libro de Primera de Juan 1:18. La semana pasada tocamos un poco, creo, este tema y hablamos de que nadie ha podido ver jamás a nuestro Padre Celestial. No ha podido. O sea, si alguien lo vio, no siguió viviendo para contarlo. No puede.
Quizá usted se pregunte por qué Dios no se permite que el ser humano lo vea y siga viviendo. Hay tanta gente que erróneamente dijo lo siguiente: yo conozco a Dios, yo lo he visto a Dios. De acuerdo a la Escritura, jamás nadie ha podido ver a Dios. Lo que hubo fue una densa tiniebla que cubría entre el rostro de Jehová y el rostro de Moisés, para que haya una breve charla, pero jamás Moisés pudo ver el rostro de Jehová. Juan lo está diciendo aquí en su primera carta 1:18, y dice que a Dios nadie lo ha visto, nadie. Miren algo que yo quisiera argumentar. En la transfiguración, de la cual se apareció un personaje, creo que estaba Pedro presente y Jacob, claro. Se apareció, dice Jesús, y se transfiguró. Antes de transfigurarse Jesús, todo el mundo lo podía tocar. Podían abrazarlo, tocarlo. Es más, la gente dice que cuando pasaba Jesús, lo tocaba al menos. Solo tocaban para ver su rostro y para ser sanos. Pero cuando se transfiguró, ¿qué es lo que Pedro describe? Mateo aparece presente en ese lugar, o el Espíritu Santo le mostró, y Mateo dice que era prácticamente un resplandor tan grande que estaba como una silueta a su alrededor y nadie podía verlo. Pero ¿por qué razón Jesús tuvo que hacer esto? Es para que ellos puedan ver que realmente es el Hijo de Dios. Pero después volvió a tomar su normalidad, su estado físico normal. Lo hizo Jesús para darles a entender que efectivamente es el Hijo de Dios. Entonces, aquí en este concepto del libro que estamos viendo, habla de que Dios es espíritu. A continuación, por razones de tiempo, yo no puedo leer todo el libro, lo cual siempre le digo es importante que ustedes lo puedan leer en su casa, pero hay muchos versículos que afirman efectivamente que Dios es espíritu y que también se puede personificar, o sea, se puede materializar también. Ahora, hemos visto, por ejemplo, la primera de Juan capítulo 1 y el verso 18, y dice: porque Dios es espíritu, Él puede decir: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no te desampararé ni te dejaré. Jesús indicó que el hombre debe ser nacido del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, a fin de tener comunión con Dios, quien es Espíritu. Interesante. Y aquí en el punto número 2 dice: aspecto negativo, no corporal, no localizado. Miren que hay una palabra que quiero que nosotros, por favor, tratemos de aprenderla. Hoy ustedes estaban más o menos sondeando sus pensamientos y lo que han podido retener, y excelente, me agrada mucho de que ustedes retienen cada clase, ¿no? Aquí hay una palabra que quiero que cada uno de nosotros hoy vamos a tratar de aprenderla, y es antropomorfosis, que justamente está en el punto número 2, ¿sí? En el punto número 2, más abajito, donde está un pequeño relato acerca de los 2 aspectos que surgen de la conexión con las afirmaciones de que Dios es espíritu. Primero, algunos pasajes bíblicos representan a Dios teniendo ojos, oído o brazo, según Isaías 52, versículo 10 y Salmos 34, 15. Un hermano así velozmente, por favor, me lee Isaías 52, verso 10, y otro hermano lee, por favor, Salmos 34, 15. Corre tiempo. El Salmo, Isaías 52, 10, por favor, hermano. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén, gracias, siervo. Otro hermano que por favor lee lectura al Salmo 34, 15, creo que no. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Hay muchos pasajes bíblicos que definen
a Jehová de los ejércitos como una persona natural como nosotros. Habla de ojo, cabeza, brazos. Y prácticamente es lo que nosotros somos, ¿no? Porque inclusive en Génesis 1 del 26 hasta el 27 dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene justamente la parte que yo quiero llegar, que me impacta mucho. Al final del relato dice, de la cita bíblica, está en 34:15, dice: estas son figuras gramaticales llamadas antropomorfosis. Así es, ¿no? Perdón. Sí, perdón. Ya. Antropomorfismo. Ahora, ¿qué significa esto? Semejante al hombre. Que semejante al hombre. Esta partecita, esa palabra, que lógicamente se la conoce como una palabra técnica y que tiene origen griego, porque no sé si ustedes se acuerdan cómo se escribe hombre en griego. Antropo, ¿no? Por esta razón aquí está agregado una palabra completa y es, ¿cómo es esa palabra que leímos ahorita? Antropomorfismo, ¿sí? Ahora, es importante que tenemos que aprenderla también de memoria, tratar de aprenderla de memoria. Creo que esta palabra se la aprendieron de memoria, ¿no? Eso parece que es un trabalengua, pero igual cuando ya lo ponemos al cerebro en su orden, ¿sabes qué cerebro? O el cerebro nos pone en orden a nosotros. Entonces nos la aprendemos. ¿Por qué razón? Quizás nos toque un día hablar acerca de alguna palabra técnica y vamos a expresar muy bien, es decir, bueno, este es el término que se conoce en lo que es la figura de Dios. Entonces, aquí prácticamente dice que significa semejante al hombre, semejante. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta 27 dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, el parecido al hombre, ¿verdad? A continuación dice: viviendo en un mundo material, al hombre le es difícil pensar que Dios percibe o actúa sin miembros humanos. Por lo tanto, las escrituras, condescendientes a nuestra limitación, le atribuyen a Dios, como dice aquí, figurativamente hablando, oídos para oír nuestro llanto o un brazo para ayudarnos. Es lo que justamente nosotros hacemos en nuestras oraciones. ¿Qué hemos dicho? Que esté atento tu oído. Señor, extiende tus brazos. Señor, apresúrate a venir cuando tenemos alguna dificultad. ¿Nos hemos aprendido esta palabra o no la vamos a aprender? Ya. Hay otra palabra ¿qué significa esa palabra, por favor? Semejante al hombre. Ahora vamos a aprendernos otra palabra que está aquí en este estudio y pasemos directamente a la siguiente hojita, ¿sí? En la siguiente hoja tenemos otra palabra que está subrayada en color negro un poco más fuerte y es teofanías. Teofanías. No es Estefanía, por si acaso. Teofanías. ¿Recuerdan ustedes la palabra teo? Sí. Entonces la primera parte que tenemos aquí es Dios, teo. Pero vamos a ver también qué significa al unirse la palabra con la que sigue, que es fanías, ¿no? La encontramos justamente no puesta como en signo de interrogación o encerrada entre paréntesis, pero la descubrimos justamente aquí abajito en la lectura. Dice lo siguiente: ellas, sin embargo, no contradicen la naturaleza especial de Dios. Qué maravilloso es Dios. El Hijo tomará forma humana para sí mismo a fines de convertirse en nuestro Redentor como sumo sacerdote y Rey eterno. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo:
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el libro de Juan 14, 8 y 9 justamente dice, aún más en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 38 hasta el 57, San Pablo dice que seres espirituales pueden tener cuerpos espirituales. Después de la resurrección, Jesús tuvo un cuerpo espiritual que no estaba sujeto a limitaciones físicas. Y hay algunas indicaciones que pueden ser que Él es un cuerpo espiritual, llevará eternamente las marcas de la prueba rigurosa del Calvario. Ahora, vamos a razonar aquí, justamente en estos párrafos donde dice teofanías. ¿Cuál sería el concepto apegado aquí según lo que leemos para entender el resultado de la palabra teofanías? Apariciones, ya vamos a seguir leyendo, está bien, está bien. Miren ahí su folleto y léalo otra vez. ¿Cuál es la palabra? El que me ha visto a mí. Espíritu y carne. No, ese estaba en la otra palabra. Vamos a mirarlo otra vez. Que toma diferentes formas. Conforme al deseo. A ver. Es que el párrafo arriba dice eso. Dice, ¿cómo dice arriba? Estas apariciones se llaman teofanías. Ellas, sin embargo, no contradice la naturaleza espiritual de Dios. Qué maravilloso es Dios, Hijo del Dios que toma forma humana para ser a sí mismo a fin de convertirse en nuestro Redentor, sumo sacerdote y Rey eterno. Entonces, ¿cuál sería la palabra que justamente define a teofanías? Teofanía, la palabra teofanía significa el Dios que se aparece. Sí, aparición, o sea, Él se aparece. Antiguamente utilizaban los griegos y el mismo pueblo de Dios, dice, utilizando párrafos como fue una teofanía, o sea, es un Dios que se aparece, ¿sí? El Dios que de un momento a otro en clamor aparecía. Hoy en la actualidad no aparece como prácticamente se le presentó al pueblo de Israel. Se le apareció en diferentes formas, con una de nube, de fuego, en el maná, el agua de la roca, aún envió sus santos ángeles para que se presentase. Hoy, ¿por qué razón no se presenta a nosotros? Porque es espíritu y porque ya vive en nuestros corazones. O sea, sería por demás y prácticamente sería algo absurdo levantar, como digo, los ojos al cielo y decir, Señor, ¿dónde estás tú? Y el Señor nos contestaría, ¿dónde estás tú? Porque yo siempre te estoy hablando y no sé dónde tienes la mente. Te estoy diciendo que yo soy prácticamente la persona que vivo en tu cuerpo. Amén. Después de la intervención del pastor, yo les estaré dictando los deberes, ¿sí? Alguna tarea para esto. Pastor, por favor.